Al fin, finalmente, después de 2 años, porque lo de San Pedro, cosas ajenas, pero por fin tuvo que esperar casi 2 años Pato Howard para volver a ganar por mérito, por cuenta propia, en la pista, una carrera de IndyCar, y lo hace de una gran manera después de un extraordinario fin de semana en Mid-Ohio y una fantástica, y no voy a dejar de ser una fantástica pelea con Alex Palou. Amigos de Indicar al Día, un gusto saludarlos. Bienvenidos al resumen, lo que dejó el Video 200, que marcó ya el final de la primera mitad de la temporada de 2024 y básicamente el inicio de la segunda. Eduardo Olmos le saluda, Fernando Alonso. ¿Cómo está usted? Estoy muy bien. Me pareció un perfecto inicio de la llamada ahora era híbrida de IndyCar. Hubo algunas cosas que nos dijeron que iba a ser de una manera, ya que lo vimos, lo entendemos como mucho más. Como siempre, creo que va a haber muchas quejas en general de las cosas como se están dando. Y Y los que decían que iban a salir súper beneficiados, pues no se vieron tan beneficiados, ¿verdad? Y aquellos que decían que pues iban sufriendo y que se veía que nunca tenían un auto y que tienen el peor equipo de la parrilla y que fallan siempre con las estrategias y que no sé qué, tuvieron una carrera perfecta. Y hablo no solo el caso de la conducción de Pato Ward, sino también la ejecución del equipo Arruma, claro. O sea, en general, toda la carrera fue, pero este, un estilo Penske, un estilo Ganassi. O sea, cuando están en su punto, creo que el equipo se perfila para eso que todo el mundo quiere, ¿no? Que haya un tercer contendiente en la categoría. De cualquier forma, Penske, les recuerdo, o te recuerdo que Penske, Ganassi, Andretti y McLaren fueron los que probaron más el componente híbrido desde pues, sus inicios. Entonces, los primeros 6 lugares fueron Penske, Andretti, McLaren y Ganassi. Así que el mejor fue Lundgaard, el mejor de los demás. Así que ahí como que discrepo un poco porque de todos modos tuvieron cierta ventaja al haber sido los elegidos por Chevrolet y por Honda. Pero bueno, Sí, en un noveno, Christian Rasmussen, que también hizo muchísimo tiempo en pista, Santino Ferrucci en décimo, que también, o sea, se cansó de estar en el híbrido, David Baruch, Malucas en 12, Santino, el acuérdate, 13, está en un el Penske. 13, Otto Herta nos dice que está en un el Penske. 13, Sobery, que acaba de debutar, que sabemos tiene una experiencia grandísima en híbridos, clarísimo, Pero a clarísimo. No, ver, acaban a 40 segundos del ganador, imagínate. no, a ver. Pues al final también hay que tener en cuenta que se decía que iba a ser una cosa aplastante, abrazadora, hay que saber que el circuito en general creo que también, vamos a platicar un poco también de que la carrera tuvo una de esas, por ahí se ha dicho muchas veces de estos planteamientos lineales, sabes a lo que tienes que ir, tienen que cumplir una ejecución. También los equipos estuvieron como un poco mm, resguardados en no desbocarse en lo que querían hacer. Los pilotos también creo que estuvieron bastante mesurados. En general, en este tipo de pistas podemos ver muchos contactos. Creo que nadie se prestó para esto. Ujú. Y fue el caso de que no hubo banderas amarillas reales. O sea, hubo la de Dixon al inicio de la competencia, pero reales no hubo ni una. Hubo un incidente hasta el final de la carrera con Grosjean que tampoco ocasionó que hubiera una amarilla. Hubo también un despiste de New Garden, pero no hubo nada así súper extraño. Entonces creo que todos estaban bastante conservadores. Y yo decía en redes sociales por ahí, que fue una pista, perdón, una carrera en la que uno puede aprender bastante las estrategias, porque no hay muchísimas, pero empiezas a entender por qué hace cada equipo, cada auto, qué cosa. Yo insisto, y ya lo hemos dicho aquí, en las pruebas me remito, esta carrera tiene que ser de 85 vueltas o por lo menos de 75, por lo menos aumentarla, no sé,
porque aún pues tratando de hacer estrategias los pilotos, sobre todo los que arrancan de media tabla para atrás, se vieron imposibilitados. Solamente lo único que pudo hacer funcionar una estrategia de tres detenciones fue New Garden, hasta que lo sancionaron tres veces en 5 minutos, que también fue una cosa bastante interesante. Ahorita les explicamos por qué. Aquí les dejamos la cuestión de Firestone, de cómo se desarrollan las estrategias y que obviamente al ser una carrera en la que difícilmente se iba a poder rescatar algo de la cuestión de estratégica, haciendo algo diferente, pues al final los cuatro primeros, como ustedes ven, arrancaron con duras, fueron después al suave y cerraron con duras. Marcus Ericsson, en ese sentido, como que perdió un poquito en la cuestión con Colton Herta, ya que abrió con duras y los últimos dos stints fueron con suaves. Así que, pues básicamente yendo en una carrera en la que difícilmente iba a haber banderas amarillas también, pues estratégicamente la cuestión era pues no cometer locuras en ese sentido. Aparte de que pues obviamente a pesar de los 45 kilos que llegaron gracias al sistema híbrido, mucha degradación hubo. Entonces, también como que se controló. Ha estado muy curiosa esa situación con la degradación de los neumáticos. Y de hecho, por ejemplo, a Pato Howard, el ganador, pues también lo comentaba, inusualmente, un buen nivel de degradación en una pista en la que históricamente no le ha ido tan bien. Digamos que la carrera tenía muchas incógnitas que responder. Creo que la primera de la que debemos de hablar es que ya entendimos claramente cómo funciona el sistema, ¿no? Ujú, O sea, y es una cosa que incluso los pilotos siguen hablando al respecto. Eh, entre estas declaraciones de Herta de, ¿para qué le pones tanta atención a esto? No, mejor me enfoco en otras cosas. A Alex Palou que dice, pues quien no le dedique el tiempo para usarlo, simplemente está dejando fuera una de las herramientas que tienes para competir. Y ujú, pues no puedes hacer eso en esta era de la competición. Te da a entender que hay gente que lo está tomando de una manera, hay gente que lo está tomando de otra. También recuerdo las palabras de Joseph Newgarden donde dijo, nosotros estamos tratando de que el sistema sea lo más sencillo y no nos compliquemos tanto en muchas cosas. Una de las cosas a resaltar fue, no se pudo usar el sistema de rearranque con el sistema híbrido en los primeros días. ujú, Se requirió que de nuevo el equipo de seguridad llegara con el arrancador que conocemos normalmente. Y ya hasta el día del warm-up de esta práctica final fue donde se pudo ver. Y en el video que hasta puso indicar, me parece que se ve bastante bien, ¿no? ujú, O sea, es un procedimiento bastante sencillo. Pierden, yo diría, poco tiempo pensando en lo que tenían que esperar antes. ujú, Es una cosa de adaptarse, o sea, de cómo haces la secuencia, cómo empiezas a tomar la marcha. Y también creo que esto fue muy claro en la manera en la que se ejecutaron las paradas. Y fue el momento clave de por qué ganó la carrera Patricio Howard, ¿no? Y ya lo iremos un poco desmenuzando, pero me parece también que hay que decir que todo esto del sistema híbrido va a ser algo que ya llegó. Los equipos van a seguir aprendiendo de algunas cosas y seamos muy honestos. Es lo que va bueno, lo que va a seguir en este año va a ser entender muchas cosas y el sistema está muy limitado ahorita. O sea, para mí fue muy obvio viendo muchas cosas del reglamento, viendo muchas cosas de cómo está, cómo lo están usando, ujú, porque creo que los equipos van a querer entender muchas cosas. Lo decía Patricio en alguna entrevista que dio en la semana, en las varias veces que nos tocó verlo en las conferencias post actividades. Hay mucho potencial, pero ahorita la serie todo lo tiene muy controlado. Y para ejemplo, es lo que le pasó a Dixon.
Ujú. El error de Dixon fue muy puntual en el sistema de recarga. Eh, no entendieron cómo sucedió. Se llevaron bastante tiempo en poder como reconfigurar, entender cómo hacer que el sistema funcionara. Y cuando salió Dixon, si mal no recuerdo, eran 21 vueltas que Sí, tenía atrás del pelotón. Pues ya empezamos a hablar acerca de que si va a afectar a la lucha del campeonato y todo este tipo de cosas, ¿no? Mm, si nos queremos ir en el lado como muy crítico, pues ya le arruinó el campeonato a Dixon. sí. Pero, pero si no, también podemos decir que eso le puede pasar a cualquiera, incluso Alex Palou o a Will Power o cualquier otro de los contendientes. Entonces, dejemos un poco ese preámbulo porque creo que lo importante o lo que más interés puede generar es cómo se dio esta victoria de Pato O'Ward. Nada más para mencionar, de por lo menos a reserva de lo que indiquen en Toronto y Portland, ya lo mencionabas en el reglamento, de la cuestión del reglamento. Por vuelta 280 kilojoules se usaron, o fue el máximo que se podía desplegar de energía para la carrera de Mid-Ohio. Va a disminuir por las características de un óvalo como Iowa, va a disminuir eso a 105. En Gateway será 135, así como en el Milwaukee y Nashville. Obvio, para que, como decías, mantener lo más controlado posible esto de la potencia extra y no llegar a un punto en el que falle algo tanto ahí como en todo el tren motriz, entonces, presente por la cuestión de seguridad. No hubo tantas diferencias en cuanto a tiempos incluso con la pavimentación tampoco fue tanto la mejora o la diferencia de tiempos entre los pilotos de este año en comparación con el año pasado. Sabiendo dicho eso, creo que pasó la prueba. No sé, podemos decir como un 8 porque obviamente, digo, hubo mucha expectación, pero igual tampoco es que influía tanto en la carrera, sobre todo en la primera mitad, porque sí, también hay que decirlo, fue más o menos una procesión lo que pasó en la primera mitad. Y bueno, esto también fue el preámbulo, bueno, parte de lo que pues caracterizó al fin de semana, un duelo extraordinario, yo insisto, entre Pato Howard y Alex Palou y Pato Howard, que empezaron desde el sábado. El viernes llovió, entonces no pudieron hacer tanto tiempo competitivo con el neumático suave, de hecho no lo usaron el neumático suave, lo usaron hasta el sábado. Ahí Alex Palou fue el mejor, o fue el más rápido con los neumáticos duros, pero se despistó cuando estaba haciendo la simulación con el blando. Pato Howard aprovecha y luego el tiempo más rápido. Y después en la calificación fue Palou en su fase de grupos en la Q2 y en la pole. Pato Howard ahí tratando y estuvo a punto de lograr la pole. 2 milésimas fue la diferencia entre ambos, la más cerrada desde que se implementó el formato actual de Fast Six, que ya tiene muchísimos años. Y eso pues nos llevó a la carrera, donde parecía que el Explorador tenía todo controlado, todo muy a gusto, casi 10 segundos de diferencia sobre Pat Howard, ambos con el neumático negro, como ahorita se los mostramos, y cambia el neumático más blando y cambió la complexión de la carrera. Como decían, a veces siempre creo que platicamos eso, si lo notan en los videos, la primer tanda de una carrera en cualquier categoría, incluso creo que en Fórmula Uno también aplica muchísimo. La primera tanda de una carrera siempre es muy como de especulación en cuanto a cómo está el ritmo real en una carrera, los consumos, cómo funciona cierto neumático, qué condiciones estamos viendo en general, cómo están pasando las cosas. Entonces, fuera del arranque, llega un momento de asentamiento y siempre es un poco tedioso en entender dónde empiezan a pasar las cosas, ¿no? Ya cuando llega la segunda parte de las andas, cuando es la primera detenciones y todo esto, es cuando empezamos a entender qué es lo que busca cada equipo. A mí me pareció interesante lo que hizo Penske, porque aun cuando dos de sus autos tenían la misma estrategia, uno usó la estrategia de parar antes y otro usó la estrategia de parar después. O sea,
Eh, con New Garden hicieron que se detuviera antes para ahí buscar la manera en la que se pueda recuperar, porque partía de más atrás. En el caso de Power, buscaron alargar demasiado la primera parada y a ver cómo hacía. Y en el caso de McLaughlin, digamos, la estrategia tradicional. Y aquí ya empezábamos a ver cómo cada uno tenía ciertas órdenes. En el caso de New Garden, le pedían que, que estuviera empujando siempre, que viera la manera de rebasar, cómo hacer para tomar más posiciones y en la siguiente parada volver a mejorar su posición. En el caso de Power se hablaba mucho de consumo, de entender el punto en que no se desgastar en peleas innecesarias. Y en el caso de McLaughlin es, tú extiende, quédate ahí frente a ellos y maneja tu carrera entonces. Con esto quiero decir que más o menos es la manera en la que se dividió esta carrera. Los que iban al frente buscaban controlar el ritmo en el en la primer tanda, en la segunda ya desplayar un poco más el rendimiento y en la tercera pues ya era el ataque sin fin, ¿no? Pero aquí yo creo que lo que más sorprendió fue el hecho de eh, cómo McLaren no se cayó con el neumático suave. Estamos acostumbrados luego a ver que batallan en la vida útil del neumático, ya sea del blando o del duro. Pero en esta ocasión, cada vez iban mejor, iban a mejor, iban a mejor, iban a mejor. Esto quiere decir que el equipo entiende cómo funciona el neumático y la degradación es menor, aún con buen ritmo de carrera. Hice por aquí el trabajo de sacar más o menos en la segunda tanda cómo estuvo la diferencia con Alex Palou. Em, por ahí de la vuelta 29, Pato estaba 6 segundos de Palou, cuando todavía McLaughlin era el que estaba liderando. Después, cuando 2 vueltas después, en la 31, cuando Palou se pasa a ser líder, había ahí una diferencia de 5,3 segundos. 7 vueltas después, bajó un segundo. 10 vueltas después, bajó otro segundo Pato y estaba 3,3. En la vuelta 50, bajó otro segundo. En la 52, bajó otro segundo. Entonces, la tendencia se fue cerrando cada vez más rápido. Y se veía que Pato no estaba tampoco en una fase desesperada por alcanzar a Alex Palou. Se veía que el auto tenía una condición diferente de manejo, pero aún así él podía aplicar esos buenos tiempos. Al final, antes de parar, Pato estaba a .6, o sea, a 6 décimas de Alex Palou. Y fue cuando empezamos yo creo que en general, tanto los narradores en Latinoamérica como en Estados Unidos y nosotros en nuestro chat que tenemos por ahí, especulábamos bueno, o sea, estamos hablando de Alex Palou, ¿no? Se está guardando, está teniendo algo, aquí hay algo que está ocurriendo que pues no nos ha dejado mentir. Y entonces es cuando viene la parada. Y cuando viene la última parada, es cuando recordamos a equipos grandes, ¿no? O sea, digo porque ves lo que ocurre en una parada, notas que no hay ningún error y sigue. Sigue entonces Alex Palou, para en la 55 y a la siguiente vuelta para Alex Palou. Todo va siendo genial también de parte de Ganassi hasta que lo bajan y tiene que arrancar Alex Palou. Y ahí es donde pierde un segundo y ese segundo es crucial porque en la salida Pato viene a toda velocidad, Alex va apenas iniciando una marcha y con esto es suficiente para pasarlo solo con lo de la detención. Y ya, o sea, no volvió ese Alex Palou que todos estábamos esperando ver, ¿no? O sea, va a empezar a apretar, va a empezar a apretar y lo va a pasar fácilmente, ¿no? Porque eso es lo que hacen normalmente Alex Palou. Y no pudo.
O sea, cerró, metió presión. Digamos que hay ciertas preguntas que nos podemos hacer acerca de que si Alex Palou está pensando en el campeonato y no va a arriesgarse a un toque, o que si la circunstancia, no sé qué, eso no aplica, porque no hubo en pista algo que nos dijera que el Ganassi estaba un escalón arriba del McLaren. Y sobre esta situación, pues ya podemos analizar muchos detalles. Así es, porque también está el factor del tráfico, que sobre tanto cuando salió Palou de su última parada en pits, que por ser ahorita hay que hacer una anotación, muchos pilotos sufrieron también de malucas y por ahí varios en cuanto a arrancar el auto en los pits, poner primera e ir ah, y salir, que también fue bastante particular, hace mucho que no pasaba esto. Evidentemente es cuestión del componente híbrido, más peso, y obviamente el comportamiento del coche también cambia. Pero sí, también el tráfico, tanto cuando salió Palou de los pits como en el final de la carrera, Simpson y Canapino están delante de ellos, trata ahí peleando por posición. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, obviamente se les da a ellos la libertad eh, dentro de lo que cabe para que peleen por su posición. Y ya si quedan enfrente de los líderes y mantienen un ritmo competitivo, adelante. Digo, al final, pues acaban siendo lapeados. Pero sí, ese tipo de factores. E igual, me- fue muy interesante ese cierre de carrera porque Pato se alejaba, Palau se acercaba y así era la dinámica en las últimas 20 vueltas. Pero digo, también una pista en la que difícilmente, cuando los autos están muy parejos, difícilmente puedes rebasar, y está también lo de los neumáticos que no degradaron tanto a nivel general, y por eso ayudó sobre todo al auto perseguido, al que iba enfrente, a mantener cierta distancia sobre su perseguidor. Pero y al final, Paloma haciendo todo lo que podía y Pato también haciendo todo lo que podía porque iban al límite, y se vio en ese derrapón que Pato hizo en la última curva de la última vuelta. Pero sí, totalmente ganada a pulso. No sé si es su mejor victoria. Me acordé mucho, o sea, parecido en cuanto a ejecución, la de Alabama. Eh, pero sí está ahí por lo bien que tuvo el fin de semana en su totalidad. Creo que no había tenido fines de semana tan perfectos como el que tuvo ahora en Mid-Ohio. Algún día hablaremos acerca de cómo podemos cada quien rankear las victorias de Pato Howard. Yo diría que fue muy buena porque yo lo comentaba entre nosotros. Era el día en el que podíamos ver qué tanto había mejorado Pato Howard, ¿no? Porque estaba frente al piloto del momento. Podemos decir que ya no solo de IndyCar, o sea, ya está mencionado en otras categorías. Hay gente que ya lo empieza a elevar por sus habilidades fuera de IndyCar. Entonces, sí me parecía como que fue un momento muy importante para Pato Howard. Voy a platicar dos cosas. La primera es, Pato explicó que ellos habían desarrollado un buen comportamiento en los neumáticos suaves, y que ellos sabían que cuando estuvieran en esa tanda iban a tener que apretar y hacerlo. Entonces no es algo que descubrieron, que vieron, circunstancialmente pasó. No, es algo que activamente el equipo ya sabía, ¿no? Con la puesta a punto, con los niveles de degradación que habían visto. Ese es el primer punto. El segundo punto, la primer parada de Pato, mm, aquí la tengo, permítanme. La primer parada de Pato fue de 9,5 segundos. Una parada que puede considerarse lenta, porque normalmente el estándar está entre 7,5 a 8 segundos de un equipo top. La segunda parada de Pato Howard fue de 7 segundos. La parada de la victoria fue de 7 segundos, donde sale, eh, sale del cajón. O sea, es algo que también vi muy claramente.
Ujú, ese proceso de la potencia, cómo se aplica en la salida del cajón de los garajes, digo, de los fosos, es muy diferente a lo que antes veíamos. Antes se quemaba muchísima llanta, ahora no. O sea, se sigue viendo un humo, pero el humo no es como tan exagerado, por así decirlo. E incluso hubo pilotos que a la hora de que salían no generaban nada de humo, pero se veía que la tracción no está siendo tan, tan lineal y tan rápida como en algunos otros autos. Entonces, sí es una cosa que hay que acostumbrarse y hay que ver. En el caso de Pato, vuelvo a repetir, muy buena parada. Cuando le toca a Alex Palou, la parada iba, como digo, casi perfecta. Hasta el momento que le dan la señal de salir, y ahí es cuando pierde lo que yo digo un segundo. La parada al final fue de 8.6 segundos. Em, si vemos de cuando le dan la señal a cuando se para el marcador que tiene la transmisión, dan 8.6, o sea, es un 1.1 segundo. ¿Cuánto realmente fue? Explica, Pablo. Lo que pasa es que el sistema ahora funciona así. Te ponen la manguera, cuando te quitan la manguera es cuando tú puedes activar primera marcha y salir. Entonces, si uno escucha la radio, en la radio le dicen clutch, que me imagino es la señal de decir, selecciona la primera marcha y a partir de ahí ya sale, ¿no? Cuando ya le está diciendo el mecánico. Y, y uno tratando como de ver de más, se nota como él, en el volante está tratando de aplanar los botones y es ahí donde pierde algo de tiempo. Estos procesos son los que pues pueden ser muy fundamentales, ¿no? Un segundo a veces no es tan importante, pero en esta carrera que estaba tan, digamos, como tan al límite, es, la verdad es que da mucha alegría a los que vemos carreras, como ver este tipo de luchas y cómo todo el trabajo que hizo un piloto por cerrar el margen y por ejecutar con el equipo, se ve pues muy bien retribuido. En el otro caso, en Alex Palou estaba presionando a Pato Howard. Su trabajo no fue querer rebasarlo, su trabajo fue mete presión para que él se equivoque, se despiste, haga alguna cosa aquí. Muchas veces Alex Palou tocó los pianos, se iba un poco ancho. Pato pues sí coleteaba de repente, pero Alex se veía que estaba tratando de meter presión, se le pegaba, se le despegaba, se le metía algo. Yo me acuerdo mucho de Félix Rosenqvist contra Scott Dixon. ujú. Una situación un poco similar. Autos muy parejos, tratando de luchar aquí y acá, teniendo que como meter la trompa aquí, enseñar los neumáticos y todo. No fue tan a ese estilo la pelea, pero creo que sí me recuerda mucho esto. O sea, ¿cómo le haces para que el que va enfrente sienta la presión y cometa un error? Ese era el papel que yo creo que estaba jugando Alex Palou. Y pues sabemos que no ocurrió nada fuera de lo. Así es. Pero bueno, vamos a escuchar de una vez a los protagonistas del fin de semana, a Pat Howard, el ganador, y Alex Palou, el segundo lugar. Sabíamos que, pues, que había un auto muy, muy, muy fuerte detrás de nosotros. Y pues, la verdad que más que nada súper contento. Siento alivio, alivio, porque por más que sí, ok, ganamos San Pete, pero realmente nosotros no ganamos San Pete. Nos dieron los puntos de ganada, pero nosotros no celebramos, no nos tocó nada de lo que es una ganada. Y pues pues sí, yo he estado pisándole fuerte para buscar ese sentimiento otra vez, porque pues sí, sí cambia ya, como le quitas el peso encima al equipo, te quitas el peso encima pues de ti, pues sí, la verdad que siento que ha llegado a un perfecto momento para poder como que voltear la temporada y darle duro. Más peso, ha cambiado el balance del auto, porque pues son 51 kilos solamente en la parte de atrás. También
se ha puesto más pesado el auto en temas pues, del peso del volante, porque nosotros no tenemos power steering. Entonces realmente sí es más difícil en todo, más difícil analizarlo, es más difícil escoger qué quieres en temas de mapas de regen y deploy. Y pues sí, son más herramientas para tratar de ayudarte, pero también herramientas para que te confundas más rápido. Entonces, ha sido bueno ver cómo hemos atacado esto y pues sacado el provecho. Sí, Iowa va a ser muy pesado físico. Yo creo que va a ser de las carreras más, de los fines de semana más pesados, más que nada, porque son, no sé ni cuántas vueltas son, no quiero ni ver, pero han de ser 300 y luego otras 310 horas después. Entonces va a estar muy pesado. Just tried to engage first gear too early. Like my mechanics were super good on tires, and the fuel, like you cannot engage fuel first gear when the fueler is in. So yeah, I just tried. Then it got denied, and then when I could have put it, it was like those, I don't know, half a second or 1 second. So yeah, totally my fault. Like if we put it earlier, like he was gonna get us. The issues that he had more tires than us, right? So my issues that I was when he got so close, like half a second, I knew I was pretty screwed. And on top of that, you have the traffic and the issue on pit. So yeah, I think if I would have come in earlier, I would have had a really slow outlap, and he would have got me. And if I did what I did, it's maybe probably the best was to obviously pit at the same time. But as I was in front, he was just gonna do something different to us. Pues fuera de ello, hasta parece que los demás ni siquiera se presentaron a correr porque Scott McLaughlin acabó en tercer lugar, pero a 16 segundos del ganador. McLaughlin que se ganó el podio en la primera detención en pits, con un, ya decías hace un rato, el overcut que hizo sobre Colton Herta. Y bueno, también Herta y Marcos Ericsson teniendo ahí una batalla también muy interesante durante todo el recorrido. Y después de ahí, viendo ya analizando los resultados, ya decías al principio, un buen trabajo de Christian Rasmussen por fin, después de una temporada bastante atropellada para él. Otro top 10 de Santino Ferrucci, el cuarto Penske o el quinto Penske según Colton Herta. Bueno, pero que le ganó por casi nada a Will Power. Ahorita seguimos con los demás, pero fíjate entre los, bueno, sí, a pesar del podio de McLaughlin, Penske pues desapareció durante desde la calificación, porque Will Power y Joseph Newgarden que no avanzaron de la fase de grupos. Y ya decía también Joseph Newgarden por un error o un problema en un sensor de la rueda, tres penalizaciones por exceder el límite de velocidad en pits. Y ahí se perdió todo. Él decía que fue un problema también con el limitador de velocidad, eh, que fueron esos problemitas que lo fueron relegando completamente de la competencia. A mí me parecía que tenía una muy buena proyección, simplemente cuando pasan estos errores, ya desapareces de la competencia. Lo que me causó un poco como de extrañeza fue qué tan perdido se veía Will Power, porque sí estaba en una buena posición de recuperar, pero simplemente no pudo. También creo que era esta cosa que dijo Scott McLaughlin. Yo estuve aprendiendo todo lo que pude. O sea, no iba a ganar, estaba en muy buena posición, pues ahora aprendo cómo regenero, cómo uso la energía, que no sé qué, cómo realmente me va a funcionar en un futuro. Entonces, aunque parezca que no, yo creo que muchos pilotos hicieron algo similar. Por eso Scott Dixon regresó a pista y metió todo este tipo de vueltas, porque al final necesitas entender de qué manera gestionas todo esto. Em, a mí me pareció que lástima por la parada de David Malucas, porque venía haciendo una cosa Ujú, muy destacada. totalmente. No sé si considerarlo ganador o perdedor porque calificó en tercer lugar. En su segunda carrera de regreso, y ya lo contamos la semana pasada, eh, digo, perdió un poco en el arranque, pero ahí estaba metido en el top 5 hasta hasta lo que comentas, la mala detención que lo relega al decimosegundo lugar y superando muy bien a Félix Rosen, ¿viste?
que el líder del equipo, el que había calificado bien, al que le había ido bien acá en Mid Ohio, pues finalmente no cuajó durante el fin de semana. Otro que no cuajó, y esto hablamos en equipo en conjunto, y aquí pasamos a Juncos Honegger Racing. Me parece que la carrera más floja de la temporada en su conjunto, Agustín Canapino que califica atrás, también intenta hacer cosas no tan diferentes porque fueron dos paradas en pits. Al final pues no puede hacer mucho y Román Grosjean que también un plan de dos detenciones. No iba a conseguir tanto, pero igual el trompo a tres vueltas del final, pues no le favorece nada. Canapino acaba en el lugar número 22 y Grosjean en el número 23. Digamos que fue tan para olvidar la carrera de Juncos que parecía que Grosjean iba a tener nuevamente como la batuta de lo que iba a pasar. Y después de ese trompo, pues todo se olvidó, ¿no? O sea, no importa que si iba más o menos, si iban encontrando algún ritmo, si iba pasando algo. Realmente iban a mitad de pelotón cuando ocurre esto. Y en el caso de Agustín Canapino, yo creo que lo resume como sus declaraciones que sube el equipo después de la carrera. No hubo nada, nada que nos dijera algo. O sea, no nos habló de un ritmo, no nos habló de la configuración del auto, de alguna cosa que aprendieron, nada, no hubo nada que realmente nos diera una luz sobre qué había ocurrido, su perspectiva al asunto. Yo lo vi bastante molesto, eh, probablemente porque después de tantas carreras donde se veía que llevaban un ascenso importante, llegar a una carrera así y estar tan perdidos puede ser un poco, pues duro para la autoestima del equipo. Lo cual igual coincide y también con eso comentábamos hace rato lo de la llegada del híbrido, que cambia las configuraciones, cambia todo. Y los planes de trabajo de los equipos, la preparación desde la pretemporada siempre es distinto, ¿no? Y bueno, Penske, Ganassi, por ejemplo, y Andretti, podemos incluirlo, pues tienen sus planes A, sus planes B. No digo que McLaren no digo que Juncos no, pero, o sea, son diferentes en cuanto a ejecución, en cuanto a qué rutas tomar para el desarrollo de ciertos paquetes. Y por eso también coincide, ¿no? Porque en un circuito permanente, donde a Grosjean le ha ido muy bien en las últimas, ¿qué? Dos carreras, en Road America y en Laguna Seca, que acá empieza a perder ritmo y aparte, mala calificación y luego una carrera muy complicada por posición de pista, es muy difícil rebasar, ya lo habíamos comentado. Eh, Muy seguramente tiene que ver con cómo no desarrollar el sistema híbrido, no trabajar en él, pero cómo configurar todo el auto, cómo entender los neumáticos alrededor de todo. Entonces, seguramente fue por ahí la baja en rendimiento, porque digo, es cosa de reorganizar, de ver cuestiones de telemetría, tratar de reinterpretarlas o interpretarlas de una forma distinta ahora con este componente. Entonces, me parece que por ahí fue la situación en conjunto de Juncos. También se me olvidó un poco comentar el hecho de que el primer día de práctica Agustín tuvo una fuga de aceite por una manguera. Ajá. Ya después lo comentaron, no había mucha gente pensando si a lo mejor tenía que ver algo el sistema híbrido y todo esto, pues se dijo que no, mejor decidieron pues tener que volver a armar toda esta parte. Digamos que a lo mejor esto pudo haber cambiado un poco, pero creo que no así como ser la cosa que haya destruido el fin de semana de Agustín. Creo que tiene que ver más sobre otro tipo de cosas como dice acerca de el balance del auto, cómo entendemos todas estas cosas. Pues ya para ir cerrando, y aquí, bueno, les volvemos a compartir los resultados de la carrera, con Howard logrando su sexta victoria de la temporada, Alex Palou y Scott McLaughlin en el podio, Herta y Ericsson completando el top 5 y ahí ven el resto de los resultados. Otros notables, ya también lo comentamos al principio, Toby Sovereign, británico,
que en la semana pasada estaba corriendo en carreras de resistencia ya en las 24 horas de Spa-Francorchamps, y que ha estado obviamente en prototipos en el último año, bueno, en los últimos meses, viene sin probar, sin conocer qué, nada, califica en un respetable lugar, pues 24, aunque fue el más lento de su grupo de calificación, y remonta de manera extraordinaria este lugar número 13, acabando delante de Rosenqvist de Longvist. Un gran trabajo para el piloto británico. Es su debut en la categoría. Con uno de los equipos, podemos decir, más débiles de no solo este año, sino del año pasado. Y supera autos que con pilotos que andan en una situación mucho mejor. Entonces, por eso lo marco destacable. No quiero decir que es la gran estrella que viene y que puede emerger. No, tampoco va en ese sentido, pero sí es muy notable el estreno que tuvo. Y tanto así que se hablaba de lo maduro que era Nolan Seagull, y no logró hacer ni siquiera lo similar a lo que hizo Sobel. Em, lo recuerdo a él con los comentarios que decían, este piloto está perdón, en categorías de formación donde Juncos decía, este chico como que le falta aún bastante, o sea, le falta físicamente, le falta de mentalidad y todo eso. No sé, ahora me da una perspectiva muy diferente, que digamos es bueno para él, pero no sé si sea realmente algo que cambie y que todos los equipos quieran buscarlo. Simplemente le abre mucho más puertas, pero pues veamos a ver qué ocurren. Pues sobre todo para Toronto, que es, digamos, donde pudiera haber nuevamente una oportunidad. Así es, y sobre todo porque este lunes Hunter McElrea, aquel protagonista de la serie Indy Lights, Indy Next, expiloto de Andretti, de HMD, probó con Del Coin en esta pista de Mid-Ohio. Muy probable, seguramente ya habrá salido la noticia durante esta semana de que Catherine Legg vaya a correr todos los óvalos restantes del calendario. Decías que queda el espacio de Toronto, que queda el espacio de Portland. Me parece que ahí no va a salir de o Luca Giotto o Toby Sagory, que se ganó la oportunidad. De hecho, igualó el mejor resultado del equipo Coin durante de esta temporada. Y está lo de Hunter McElroy, que probablemente vaya a correr una de estas tres carreras. Así que habrá que esperar, pero de ellos tres no va a salir el asiento más allá de que Catherine vaya a correr los óvalos. Graham Rahal 18, Rinus Vique 19, bastante mal. Nolan sigue el 20, pues sigue aprendiendo de cualquier forma. Ya decíamos lo de Canapino en 22, delante de Grosjean, de Pietro Fittipaldi, de Joseph Newgarden, quien, si alguien tiene alguna esperanza de que el pelear por el título, no va a pasar. De Jack Harry, que ahí tuvo problemas, y de Scott Dixon, el único abandono del Mid-Ohio 200. Vamos a hablar un poco de las posiciones del campeonato, porque cambió ligeramente, pero cambió el campeonato con Alex Palou. Sigue de líder en 157 puntos, a 25 puntos Will Power, a 35 puntos Patricio Howard. Después le sigue Scott Dixon. No sé si realmente uno puede decir que este fue el punto donde se distanció tanto del campeonato que ya lo perdió, porque como decimos, puede haber muchas cosas. Siguen los óvalos, que tampoco ha sido como el punto más brillante de Alex Palou. Ha sido competitivo, pero tampoco ha tenido los mejores resultados. Y Dixon sí ha mantenido su ritmo en óvalos. Entonces, por ahí todavía hay algo que ver. Después en quinto está Colton Herta, seguido de Kyle Kirwood, muy pegados los compañeros de Andretti. Séptimo, Alexander Rossi, que incluso este fin de semana volvió a tener una carrera importante. Scott McLaughlin en octavo, noveno, Félix Rosenqvist y décimo, Joseph Newgarden. Así es, básicamente, obviamente Alex Palou controla su destino y también Will Power y Pat Howard si ganan todas las carreras, cosa que es imposible,
pues es la forma más fácil o menos difícil de lograr el campeonato por cuenta propia sin depender de los resultados de Alex Palou. Pero bueno, lo acabas de decir, falta mucho, son 8 carreras, la mayoría en óvalos, con las dos fechas dobles en Iowa y en Milwaukee, la de Gateway y después la final en Nashville, que esa también será una cuestión bastante incierta sobre lo que pueda pasar. Alex Palou, ya decías, no ha estado tan bien ni tan mal y aún así fue tercero en Iowa el año pasado. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla este desenlace del campeonato. Ya estaremos hablando próximamente de lo que viene para Iowa durante la semana. Vamos a cerrar con lo de Indy Next, que bueno, se completó este fin de semana de latinoamericanos. Cayo Colette logró su primera victoria en la categoría de manera también dominante, ¿eh? Lideró todas las prácticas, ganó la pole, lideró todas las vueltas y se quedó con la victoria 6 segundos adelante de Lewis Foster. Bastante, o sea, bastante fuerte la cachetada a Foster, porque HMD tampoco había tenido como este tipo de fin de semana tan fuerte. Eh, y, y bueno, digamos que Foster, aunque puede estar contento porque Abel no fue el que se llevó la victoria, ahí sigue, ¿no? Ahí sigue Abel pegado buscando esto. Digamos que fue una carrera ahí sí bastante como sin muchas novedades al frente. No, no hubo ni siquiera estos intentos que en otras ocasiones nos dio, que en algún punto intentaban rebasarse, que apretando aquí y acá. No, esta sí fue como con mucho más espacio. El que sí tuvo una carrera para olvidar fue Salvador de Alba, porque iba muy bien, estaba teniendo una lucha bastante interesante, ahí rondando las posiciones número 10. Sí, iba corriendo bien, ahí luchando en el top 10, no había calificado mal, pero iba remontando, hasta que recibió un contacto de Juven Sundramurdi y lo mandó, bueno, no fue tan fuerte, pero sí le rompió el alerón delantero. Entonces, obviamente se fue a los pits. Y pues obviamente quedó relegado al 16.º lugar. De cualquier forma, porque Nolan Sigel ya no corre en el campeonato, subió un lugar el mexicano y en este momento tiene 181 puntos, más de 200 detrás de Louis Foster, quien a su vez tiene 41 de ventaja sobre Jacob Abel, 71 de diferencia sobre Colette y ya más de 150 sobre Callum Hedge, que quedó en cuarto lugar. Jamie Chadwick sigue peleando ahí. Otra vez la mala fortuna. Hubo un incidente delante de ella. Tuvo que hacer maniobras evasivas. Se fue al pasto. Se quedó retrasada y rescató un 10.º lugar. Básicamente la historia de su temporada. Pero bueno, al final de cuentas sigue luchando por el top 5 general. No, y de hecho también protagonizó un contacto. Entonces, ya digo, tampoco es como el súper error, pero es algo que suma esto que ahora comentabas. O sea, está bastante, digamos, se está alejando ya cada vez más. O sea, esta competencia ya está muy separada, ¿no? O sea, está completamente separada entre los tres primeros y todo lo que viene atrás. Y digamos, los tres primeros también es una cosa preocupante para Avon en esta parte de la temporada, pero sí, está partido completamente el campeonato. Finalmente, ya para ir cerrando el episodio, hubo 2 carreras de la USF Pro 2000. Las dos las ganó Nikita Johnson, que no se rinde en la lucha por el campeonato. Jace Demer tampoco se rinde, quedó en segundo lugar en ambas carreras. Aprovecharon la baja de rendimiento de Loki Hughes, quien quedó cuarto y séptimo. Hughes lidera el campeonato con 304 puntos, solamente tiene diferencia de 26 sobre Johnson y de 32 sobre Jace Dermer. Al campeonato le quedan 4 carreras, 2 fechas dobles. Ricardo Scotto acabó noveno y quinto en esta fecha doble. Está en noveno lugar en el campeonato. Jorge García Arce, octavo y decimoquinto, se encuentra en el lugar número 13. Mientras Nicolás Batiste, el colombiano, no tuvo buena fortuna. Decimonoveno y decimosexto en la fecha doble. Es decimocuarto en
este campeonato. Y finalmente en la USF 2000. Tres ganadores, no, Max Taylor ganó dos de las tres carreras, mientras que Vágoras Papasabas se quedó con otra de las competencias. Max García, segundo, cuarto y cuarto, sigue liderando el campeonato, tiene diferencia de más de 40 puntos sobre Taylor. Sam Corey, Papasabas y Joy Breen se completan los cinco primeros. Nicolás Jafone, el único latinoamericano compitiendo. Tercero, séptimo y sexto en la fecha. Triple está empatado en séptimo lugar con 164 puntos. A este campeonato también le quedan dos eventos: Toronto, dos carreras, y Portland, tres competencias. Así que ese es el reporte rápido, el reporte flash de las categorías de desarrollo. Señor Fernando Alonso, ¿está usted feliz? ¿Está contento? Sí, yo la verdad es que sí disfruté mucho la carrera. La verdad, disfrutamos mucho la victoria de Patricio Ward. Un par de comentarios. Por favor, dejen de molestar acerca de Fórmula Uno. No sé si la vean, la verdad. Porque pues, si la gente pregunta que si Pato ver a la Fórmula Uno, lo primero que yo respondo es que no ves Fórmula Uno, ¿verdad? Porque Piastri está en un muy buen momento y ni hablemos de Lando Norris, ¿no? Los dos andan muy bien. McLaren no va a soltar a Patricio Ward para nada. A nadie Pero se ahí lo va a está un prestar. asiento en No. Williams. Bueno, entonces ese es un punto que dejemos clarísimo. Segundo, viene la seguidilla de óvalos. Entonces, la siguiente semana tendremos dos carreras ovales que esperemos que esto continúe ayudando al buen ánimo que tenemos con Patricio Ward. Digamos que se cierra mucho más la brecha, es muy bueno para el campeonato, porque siendo objetivos, despierta más pasión actualmente lo que puede pasar entre una rivalidad de Alex Palou contra Pat O'Ward que una rivalidad de Alex Palou contra Will Power, yo creo. Entonces, veamos a ver cómo evoluciona todo esto. Sigan apoyando de la manera que a ustedes les guste a Patricio Howard. Diviértanse bastante porque digo, eh, es muy bonito cuando uno ve que las redes sociales se inundan de videitos, de cositas de acá, ¿no? En eso hace las cosas McLaren como nadie, digo, porque nada más pasa algo diferente con McLaren y todo se pinta de naranja por todos lados. Valoremos estos tiempos, como lo dije en algún punto del fin de semana. Y no lo digo solamente por Pat Tower, sino por Alex Palou. Me parece que esta es una. Todos querían una rivalidad Palou, no, Pato Gerta, que bueno, en algún momento se pudo dar. Pero de 2021 para acá, cuando Palou fue a Ganassi, o sea, tomó esa distinción, una rivalidad muy sana. Y bueno, también nosotros tenemos una perspectiva diferente, ¿no? Porque hablamos con ellos, no quiero decir convivimos con ellos, pero tenemos una perspectiva diferente a la de un aficionado de indicar. Pues nada, o sea, nos da gusto que los dos hispanoparlantes, hispanoamericanos o bienamericanos, pues estén ahí, representando a España, representando a México, en el nivel más alto de IndyCar. Obviamente hay muchísimos seguidores de los dos, y me imagino que o sea, están disfrutando mucho esta rivalidad, y que esperamos igual, como dices, se traslade en otra lucha por el título que sea incluso más cerrada que la que tuvimos hace 3 años. Así que, bueno, Fer, buena semana, gracias. Bueno, y estén atentos porque vamos a poner algo de alguna plática que tuvimos que me parece que está muy buena y cayó exactamente en el momento adecuado con la victoria de Pato. Así es, mañana esperemos tener este video, este análisis. Ya verán de qué es, ya les estaremos platicando en redes sociales. Pero sí, habla sobre Pato Howard en específico, y ya más adelante en la semana tendremos el previo de la fecha doble en Iowa. Así que, a nombre de todos, a nombre de Fer,
Se despide Eduardo Olmos. Obviamente compartan sus comentarios, qué les pareció la carrera, si fue muy aburrida, si fue muy divertida, si fue muy emocionante, y qué esperan para el resto de la temporada. Así que a nombre de todos, se despide Eduardo Olmos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.